Hoy vamos a ver un tema de algo que es muy común, ¿no? Que a todos nos pasa. Eh, yo creo que todos pasamos etapas en la vida donde hacemos todo bien y parece que no es suficiente para lo que queremos lograr. Y hacemos nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Es trabajar, disponernos, eh, orar. Y aún así parece que nos topamos como con una barrera, ¿no? Así como que ya no es suficiente lo que estás haciendo, a pesar de que es tu mejor esfuerzo, tu mejor intención, y ese proyecto o eso que quieres lograr es algo bueno, ¿no? O sea, estamos hablando de hacer cosas buenas. Y, y a veces eso nos lleva a un cansancio, a un desgaste y, y nos frena. Y hoy quiero hablar de eso, ¿verdad? Eh, Porque el problema no es nuestra capacidad, el problema no es nuestra intención, el problema no es tal vez cómo lo estamos ejecutando, sino que muchas veces nos estamos enfrentando a algo espiritual y muchas veces lo ignoramos o desconocemos cómo funciona. Y esto pasa porque no, como nuestra intención es buena y nuestro proyecto es bueno, o lo que queremos arreglar o lo que queremos hacer es bueno, entonces no pensamos que sea algo espiritual, porque, o sea, cuando andas mal, pues dices, pues hay algo espiritual, ¿no? Una puerta abrí o algo estoy haciendo mal y por eso me está yendo mal, ¿no? O cuando tú actuaste mal en el pasado con alevosía y ventaja, pues como que igual te pones a pensar y dices, pues es que hice algo malo en el pasado, ¿no? Pero yo me refiero a cuando no están esas cosas, sino a cuando pues como que pones tu mejor empeño para construir algo, ¿no? Para lograr algo. Y, y aún de esa manera nos topamos con barreras espirituales que hoy quiero hablar, ¿no? Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, muchas veces nos sentimos desgastados y pensamos, le echamos la culpa al trabajo, le echamos la culpa pues no sé, al tráfico, a los sucesos, ¿no? Que vivimos al día. Pero muchas veces ignoramos que hay fuerzas espirituales que se oponen en nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar ciertas cosas buenas, porque estamos hablando de cosas positivas, ¿no? De cosas buenas. Entonces, dice aquí que nuestra lucha que no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes. Bueno, menciona una lista, ¿no? de seres espirituales que operan en las regiones celestes. Entonces, esas fuerzas, no vamos a hablar hoy de cómo operan en cada ámbito de nuestra vida. A lo mejor más adelante en otra clase lo tomamos, pero tienen un impacto en nosotros, están operando, están vigentes, aunque no las podamos ver, precisamente, ¿no? Porque dice que no es contra carne y sangre. Entonces, normalmente nosotros luchamos contra lo que vemos. O sea, si una discusión, un problema, actuamos de acuerdo a lo que vemos y pocas veces de acuerdo a lo que no vemos. Pero estas fuerzas tienen un propósito que es detenernos, ¿no? Desanimarnos, desilusionarnos, cansarnos y que nos quedemos estancados. Y muchas veces logran su objetivo, ¿no? Y tienen muchas estrategias para lograr esto. Y hoy no vamos a hablar de las estrategias, pero imagínate que es como una señal de Wi-Fi. Ahorita, si tú activas tu Wi-Fi, hay muchísimas antenas alrededor, ¿no? Muchos módems que están emitiendo señales. Y aunque no los vemos, ahí están.
y, y tal vez estamos conectados al de esta casa, ¿no? Pusimos la clave y logramos conectarnos aquí, y entonces estamos tomando la señal del Wi-Fi de aquí. Entonces esas potestades, dice, que operan en el aire, es lo mismo, son como esa señal que está emitiendo todo el tiempo y que quiere que nos conectemos con su módem, por así decirlo, para que estemos recibiendo información de ahí, y esa información es la que nos trae cansancio, nos trae confusión, nos trae estrés, preocupación, desilusión y estancamiento. Entonces, esto sucede de manera inconsciente. Inconscientemente podemos estar conectados a esas señales. Y aunque no estemos conscientes, o aunque no estemos necesariamente conectados, sí hay una influencia. Y quiero usar un ejemplo que está en la Biblia, que está en el libro de Daniel. Daniel, capítulo 10. Daniel, ahí en todo el capítulo 10 describe, Daniel estaba en Babilonia, habían sido cautivos en Babilonia, y Daniel estaba preocupado, ¿no? por que su pueblo saliera de esa situación. Y entonces él comenzó a buscar dirección en Dios para saber qué hacer. Y entonces dice la Biblia que estuvo 3 semanas en ayuno, en oración y apartado, buscando esa dirección. Pero él no sabía lo que estaba pasando, ¿no? O sea, él se dispuso a buscar dirección. Y yo creo que él estuvo ahí no como un tiempo planeado de decir, voy a ayunar 21 días, sino yo creo que él dijo, voy a ayunar y a orar hasta que tenga la respuesta. Entonces, pasaron 21 días y él no veía nada, no sentía nada, no pasaba nada, ¿no? ¿Y cuántas veces nosotros queremos con una breve oración que Dios nos responda y nos revele todo lo que tenemos que hacer? Y hay veces que estamos tan cansados que hasta decimos, no, pues ahí en el sueño dame algo, ¿no? Daniel estuvo 21 días. Después de esos 21 días, dice la Biblia, que se apareció un ángel. Y no vamos a leer todo el capítulo, pero en el versículo 12 dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a atender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. En el versículo 18 dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. O sea, Daniel tenía un proyecto, ¿no? Que era tener dirección para la situación en que estaba viviendo, que estaba en cautiverio. Ese era el proyecto de Daniel. Tal vez nuestro proyecto pueda ser diferente, ¿no? Tal vez estamos emprendiendo algo, tal vez queremos lograr algo en nuestra vida, tal vez queremos establecer algo. No necesariamente tiene que ser material, ¿no? Daniel estaba pidiendo revelación. Entonces, el proyecto puede ser diferente, ¿no? Para cada uno de nosotros, o sea, no necesariamente tiene que ser proyecto como el de Daniel, ¿verdad? Todos tenemos proyectos, todos queremos avanzar, todos queremos lograr algo, y el modus operandi es el mismo, ¿no? Yo creo que, o sea, al leer a Daniel y decir estuvo 21 días esperando, yo a veces me desespero con menos, ¿no? O sea, con poquito tiempo queremos la respuesta inmediata o rápida. Pero aquí sucede algo, dice que desde el primer día que Daniel dispuso su corazón, ya había una respuesta. Pero para que esa respuesta llegara, hubo una oposición en espiritual que tardó 21 días. Y dice aquí que tuvo que venir otro ángel, el ángel Miguel, a ayudarle
a ese ángel para combatir a esas huestes. Entonces, no somos conscientes y no lo vemos, pero en lo espiritual está sucediendo algo que está interviniendo nuestros anhelos, nuestras oraciones y aquellas cosas que queremos lograr. Entonces, esa fuerza que se opone hace que nuestra fe se vaya debilitando, o sea, que vaya menguando, porque va pasando tiempo. O sea, Daniel, imagínate, 21 días sin ver nada, con una urgencia, ¿no? Porque ellos estaban en una situación muy difícil. Entonces había una urgencia de una respuesta de parte de Dios. Y entonces muchas veces a mí me ha pasado, ¿no? Que yo digo, bueno, no estoy orando bien, ¿qué está pasando? ¿Qué no estoy haciendo bien? Y casi siempre tendemos a veces a culparnos o a veces a culpar a alguien más, ¿no? Es que culpa tuya, pero ignoramos estas estrategias espirituales. Entonces, las estrategias que usan estas huestes, estos principados, se resumen al temor, a que nosotros cambiemos de un estado de fe y entremos en un estado de temor. Y eso es como que lo que quieren lograr, ¿no? O sea, estos seres sabían que ya había una respuesta y entonces utilizaron toda su fuerza y su energía para detener la respuesta, para que la respuesta llegara. Y entonces, con la esperanza de que si pasaba tiempo, Daniel se desesperaría y diría, ya no pasa nada, mejor voy a actuar yo por mi cuenta. Pero ese sentimiento de temor, o sea, no es un temor de cobardía, de no querer tomar acción, sino es un temor de decir, creo que Dios no me escuchó, creo que no soy suficiente, creo que no estoy lo suficientemente bien, o creo que no merezco una respuesta. Entonces es un temor más así, no así un miedo de decir le dio miedo y se escondió, ¿no? O sea, es un temor que cambia tu percepción y que te pone en un estado de creer que no hay una solución en Dios para tu problema, que tú la tienes que buscar. Y a veces hasta nos cambia el concepto de Dios, ¿no? O sea, a veces decimos, es que tal vez Dios quiere que esté en esta situación, tal vez tengo mucho que aprender aquí, tal vez por algo me merezco esto. Y empezamos a justificar esa respuesta que no llegó. Pero el enemigo utiliza todas sus armas para que ese temor se instale en nuestro corazón. A él no le interesa destruirnos así físicamente, no derrotarnos, sino que le interesa instalarnos temor o miedo. Entonces a Daniel físicamente no le pasó nada, pero espiritualmente sí había un desgaste, sí había un cansancio, porque dice aquí que estaba débil. Dice aquel que tenía la semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. O sea, estaba cansado, estaba debilitado. Entonces, a mí me llama la atención que cuando se le aparece este ser, le dice a Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras. Lo primero que le dice es, no temas. Y después en el otro versículo le vuelve a decir, muy amado, no temas, la paz sea contigo. O sea, no se lo dice como un saludo, no se lo dice como algo de cortesía, se lo dice porque ese temor ya se estaba instalando en el corazón de Daniel. Y es algo normal, ¿no? Imagínate, 21 días. Entonces, lo más importante para el enemigo no es tocar lo que vemos, lo material, sino nuestro corazón. Y cuando logra instalar ahí el temor, ya ganó gran parte de la batalla. O sea, el enemigo no busca quitarte el dinero, sino ponerte el temor de que se te va a acabar, de que no es suficiente. El enemigo no viene a destruir tu relación, sino a poner el temor de que te vas a quedar solo y de que qué vas a hacer y de que... Entonces va instalando temores, ¿no? Cuando tienes un proyecto, busca
poner ese miedo de que ese proyecto no va a funcionar, de fracaso. Muchas veces no busca separarnos de Dios, sino ponernos el temor y la idea de que estamos solos, de que nos sientamos solos, ¿no? Y ese es como un objetivo. Entonces me llama la atención que a Daniel le dice 2 veces, no temas, y le vuelve a repetir, no temas, ¿no? Entonces, la estrategia del enemigo es esa, ¿no? Ponernos en un estado de temor. Y tal vez podamos decir, no, pues yo no tengo miedo, ¿no? Pero no estamos hablando de vuelvo a repetir, de un miedo así a algo, sino de un temor instalado en el corazón. Ahora, Daniel era alguien que estaba muy cerca de Dios, que sabía también cómo funcionaba esto. Aún así, el ángel le dice, no temas. Daniel hizo muchas cosas que muchas veces yo no las he hecho como él, ¿verdad? O sea, él estuvo esperando hasta que llegó la respuesta. Yo muchas veces me desespero, actúo, y ya cuando ya no veo la salida, ya voy a Dios y le digo, Dios, ayúdame a salir. Y Daniel no, o sea, Daniel no reaccionó. A pesar de que no vio la respuesta, no reaccionó, no fue a confrontar al rey de Babilonia, no organizó un meeting, no hizo nada, no se quejó en contra de lo que estaba viendo, de todas las injusticias. No que no le importara, precisamente porque le importaba, estaba buscando una solución. Pero su solución no fue la reacción. Y al final llegó la revelación, porque el ángel le empieza a decir, vengo a revelarte lo que va a pasar con tu pueblo, porque tú lo pediste, ¿no? Entonces Daniel permaneció en un estado, mientras había una guerra espiritual, mientras Babilonia tenía cautivo a su pueblo, él permaneció. Entonces, Daniel llevaba 21 días de incertidumbre y el ángel le dice, no temas. Y si tú lees la Biblia, Jesús usaba muchas veces esa palabra, ¿no? No temas. Y aproximadamente 365 veces aparece en la Biblia esa frase, no temas, o algo relacionado, ¿verdad? Pero es hacia lo mismo. Entonces es algo bien importante, ¿no? Porque casi es un no temas para cada día. O sea, Dios está todo el día recordándonos no temas, ¿no? Jesús siempre expresaba lo mismo. Y yo lo leía y muchas veces pues, no le daba importancia y tal vez pensaba como que pues es así como, pues ánimo, ¿no? Como hoy decimos, échale ganas, ¿no? No era así una palmadita de no temas, échale ganas. No, era una información, era un código que Dios estaba hablando para romper, para desconectarnos de ese efecto que tienen los huestes, los principados, las potestades en nosotros al instalarnos el miedo. O sea, Jesús viene y dice, no temas. Es como que te cambia es como si cambiara el Wi-Fi, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Desconéctate de esa red y conéctate a esta, porque esa es la que te va a dar la solución. Eso es lo que sucedía cuando Jesús decía, no temas. Entonces, hay algunos ejemplos, ¿no? Que vamos a ver brevemente. Cuando muere la hija de Jairo, dice que les avisan y van con Jesús. Jairo va a buscar a Jesús para decirle que sane a su hija y ya en el camino le dicen, ¿sabes qué? Ya no molesta al maestro, tu hija ya murió. Y Jesús le dice, no temas, solamente cree. Y van y Jesús resucita a la hija de Jairo. Entonces Jesús tiene que cambiar la señal, o sea, tiene que sacar a Jairo de ese estado. Ese temor, te digo, ahí está intencionado.
por estas huestes y estos seres, que en otra clase vamos a ver cómo operan en nuestra vida real. Es más real de lo que creemos. Pero aquí ya nada más, o sea, nada más estamos hablando del efecto, ¿no? O sea, Jairo ya traía el temor en su corazón y Jesús le dice, no temas, solamente cree. O sea, le cambia el chip. Y hay varios ejemplos, ¿no? Otro donde están en la lancha, en la tormenta, en la noche, y empieza ellos ven a alguien, algo que camina en el agua y piensan que es un fantasma, y Jesús se acerca y les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces había una tormenta y en medio de esa tormenta que el barco se estaba hundiendo, ellos entran en temor. Entonces ese temor nos viene por algo que vemos externo a nosotros. Ahí es donde busca instalarse. Entonces el problema para Jesús no era el viento, sino era la tormenta interna que traían ellos, ¿no? El temor. Y ese temor, hoy en día, cuando está en nosotros, nos hace tomar decisiones basadas en ese temor. Entonces, el plan de Dios se frustra. Imagínate a Daniel tomando decisiones en ese plan y diciendo, no, pues no llegó la respuesta, vamos a armar una revolución y vamos a confrontar. Imagínate a Jairo diciendo, no, pues Jesús ya pues se hizo lo que se pudo, ya no vayas, ¿no? Ya no es necesario que te molestes. Pues ya así como que me resigno, ¿no? Y entonces ese temor nos hace tomar decisiones que van, que frustran ese sueño, ese deseo que tenemos y que muchas veces nos mantienen en ese mismo nivel de temor o en ese mismo estado. Cuando llegan por Jesús, Pedro saca la espada para defenderse porque tiene temor de lo que pueda pasar. Y entonces él reacciona y saca la espada y le corta la oreja a un soldado. Y Jesús le dice, no, espérate, no es así. Y entonces todos hemos tomado decisiones basadas en ese temor, ¿no? A no quedarnos solos, a que no hablen de nosotros, a muchas cosas, ¿no? Pero dice la Biblia, en 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. No nos ha dado, o sea, ese espíritu de temor no viene de parte de Dios. Por eso dice espíritu de temor. O sea, no dice un miedo mental, habla de un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Hay otro texto que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, no son carnales en que no es con nuestra reacción, no es con nuestra inteligencia, sino son armas espirituales. Pero dice que estas armas son poderosas. Y aquí nos está hablando de un poder. Dice el texto anterior sino que Dios nos dio un espíritu de poder. Y aquí dice que estas armas son poderosas. Y luego Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, no con ejército ni con fuerza. La fuerza es la que usamos cuando estamos en un estado de temor. Cuando estamos operando bajo un espíritu de temor, es donde más fuerza usamos, porque, les digo, el espíritu de temor viene por algo que vemos, por un suceso, una desgracia, algo que salió mal, viene ese espíritu de temor. Entonces nuestra reacción hace que pongamos un esfuerzo en resolverlo. Pero aquí habla que las armas de Dios son poderosas. El poder es diferente a la fuerza. Y Dios quiere que peleemos nuestras batallas
no con fuerza, no con nuestras fuerzas, sino con su poder. Pero para poder operar en ese poder, necesitamos desinstalar ese miedo, ese temor. Y es lo que Jesús hacía, ¿no? Cuando les decía, no temas. Estaba desinstalando, descodificando ese espíritu e instalando uno nuevo, ¿no? Que decía, simplemente cree, no tengas miedo, yo soy. Y es un patrón que se repite mucho en la Biblia. Por ejemplo, hablando de los discípulos, ¿no? Cuando llegan por Jesús, Pedro reacciona, corta la oreja, lo niega 3 veces porque le da miedo que lo relacionen con él. Entonces él bajo su fuerza empieza a tomar decisiones, a decir, no, pues mejor lo niego y ya no me pasa nada a mí, le corto la oreja. Y entonces no habían entendido ellos cómo desinstalarse ese temor, ¿no? Ese miedo. Y Jesús, antes de ser crucificado, les dice que se queden en Jerusalén. Les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí está hablando otra vez de poder. El poder no son estrategias, el poder no es inteligencia, el poder no es sabiduría humana, es algo más grande. Pero el poder no puede operar donde hay temor. Entonces, los discípulos ya habían pasado por un entrenamiento, ¿no? De 3 años con Jesús. Ya tenían pasión, ya tenían amor por Jesús, ya tenían buenas intenciones, conocimiento, ya tenían experiencia, pero aún reaccionaban desde el miedo, desde la desesperación, desde la fuerza carnal, ¿no? A Jesús lo habían ejecutado públicamente y Roma tenía bien vigilados a todos los seguidores de Jesús para que el movimiento no creciera. Pedro había negado a Jesús, Judas murió, todos estaban muy confundidos. Y entonces sí tenían ellos la intención de seguir a Dios, de obedecer a Jesús, ya se habían entregado a Jesús, pero no tenían el poder. Entonces Jesús les dice, quédense ahí en Jerusalén. O sea, no les dice, apártense a un lugar para que no les hagan nada. O sea, les dice, quédense ahí mismo donde está la persecución, donde ocurrió todo este caos para ustedes. Ahí se van a quedar y ahí van a esperar al Espíritu Santo y van a recibir poder cuando venga ese Espíritu sobre ustedes. Entonces, si nosotros leemos después de que reciben al Espíritu Santo y de que reciben ese poder, ya son otros hombres, ¿no? Ya no les da miedo hablar en público, ya no les da miedo que los encarcelen, ya no le tienen miedo a nada y empiezan a ver muchos milagros, muchas señales y su proyecto de ellos empieza a desarrollarse de una manera sobrenatural. Pedro hablando ante miles, ¿no? Entonces, pero ellos pasaron por un proceso de 40 días, más bien de 50 días, desde que crucificaron a Jesús hasta que recibieron al Espíritu Santo. Si no me equivoco, pasaron 50 días. Pero en esos 50 días, ellos no reaccionaron violentamente, no se desesperaron. Se mantuvieron en un proceso de desintoxicación de todo ese temor. En un proceso de decir, aquí vamos a esperar, tenemos que creer. Y yo me imagino que había muchas cosas en su mente, ¿no? Como a mí al menos me ha pasado, ¿no? O sea, muchos pensamientos y si sí, y si no, y qué tal si ya pasó, y qué tal si no pasa nada. Entonces el tiempo de espera es de lo más desgastante, ¿no? Porque no vemos nada. Y Jesús les dice, recibiréis poder. No les dijo, van a recibir estrategias, van a recibir contactos, van a recibir nada, ¿no? Van a recibir poder. No les dijo, van a recibir más carácter, van a tener más fuerza mental. Les dijo, van a recibir poder. Y
Jesús los conocía y lo que les dice es que se esperen hasta que reciban el poder. Pero vuelvo a repetir, no era un espero así de pues me quedo en mi casa viendo películas hasta que venga el poder. No, porque ellos estaban en una crisis, o sea, la persecución estaba a la orden del día, los asesinatos, todo, ¿no? Pablo estaba con todo dándole. Entonces imagínate, los pone a esperar en medio de ese caos. Yo creo que es de lo más difícil, ¿no? Yo creo que la mayoría diríamos, ¿sabes qué? No pasó nada, o sea, hay que movernos, no podemos estar aquí. Entonces Jesús no los envía luego a predicar. O sea, no les dice, ¿sabes qué? Cuando yo me vaya, ustedes pues ya están entrenados, ya se la deben de saber, a darle, ¿no? No, o sea, él sabía que todavía estaba ese temor instalado y dándoles un adelanto, ¿no? De cómo opera esto. Ese temor se mueve en todos los sistemas sociales, ¿no? O sea, Roma tenía el poder de ejecutarlos, entonces los intimidaba, ¿no? O sea, el imperio romano provocaba intimidación, entonces eso pues los atemorizaba, ¿no? Entonces el sistema del mundo, porque dice la Biblia, ¿no? que Satanás es el príncipe de los aires. Entonces hay una atmósfera que está controlada por estos seres enemigos que constantemente, de muchas maneras, nos están sembrando temor. Y muchas veces lo logran, ¿no? Los discípulos le tenían miedo a Roma. Entonces, ese temor no llega como algo espiritual, sino llega como algo visible. Y Jesús sabía que a pesar del entrenamiento y de todo lo que habían vivido, todavía ellos tenían que desinstalar ese temor. Y ese proceso que estuvieron de 50 días sirvió para eso, para que cuando ellos ya estaban preparados y listos, vino el poder, vino el Espíritu Santo y su vida cambió. En Daniel también lo vemos, ¿no? Él se queda ahí 21 días y llega el ángel y le da la respuesta. Y le dice, te voy a revelar y te voy a explicar lo que está pasando, ¿no? Entonces, hoy en día es poco común que utilicemos esta forma que dice la Biblia, porque muchas veces queremos resolver todo rápido, estamos desesperados, ansiosos, queremos tener todo controlado, pero lo que la Biblia nos enseña es a permanecer, pero no en una permanencia de, pues nada más espera en Dios, sino permanece, pero mientras permaneces, no temas. O sea, la Biblia dice 365 veces no temas, ¿no? Yo creo que cada día tenemos que limpiarnos, que sacudirnos el polvo y decir no temo, ¿no? Confío en Dios. Antes de ellos salir a Jerusalén a las calles, tuvieron que vencer el miedo que estaba dentro de ellos. Entonces yo creo que Dios en estos tiempos sigue operando de la misma manera y lo que nos habla, ¿no? Lo que nos dice es que no temamos. Pero esa palabra tiene que provocar algo en nosotros. Tiene que llevarnos a romper ese temor externo, ¿no? Ese temor. Y no estoy hablando de decir, no tengas miedo, hazlo. O sea, porque volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no te estoy diciendo, aquello que te da miedo, ahora no tengas miedo y hazlo. No, o sea, primero límpiate del temor. Y cuando nosotros hacemos esa limpieza, empiezan a aparecer las cosas. O sea, Daniel estuvo 21 días quitándose ese temor, llega el ángel y le dice no temas, y viene la respuesta. No estuvo él
O sea, el ángel no le dijo, no temas y ahora sí haz algo. Porque muchas veces así pensamos, o yo así pensaba, ¿no? De que cuando te dicen no temas, es como decir, pues hazlo. Y lo que estamos hablando no se refiere a eso, sino no temas quiere decir sal de ese estado que te está haciendo tomar ciertas decisiones. Primero límpiate, primero deja que la palabra de Dios haga un efecto en tu vida y que todo ese temor se empiece a desvanecer, se empiece a ir. Y cuando llegamos a ese estado, ni siquiera tienes que hacer algo, porque la respuesta viene. O sea, la respuesta viene y aquello que estabas enfrentando es derrotado. Como la historia de Daniel, ¿no? Que viene el ángel y encuentra enemigos, seres espirituales que se oponen y están ahí luchando entre ellos. Y hasta que terminan ellos de luchar, ya viene la respuesta. Entonces, pues hoy te estoy hablando de que hay batallas que se ganan desde el no temer, desde la fe, desde permanecer en Dios, ¿no? Desde mantenerte conectado con Dios. Hay batallas que se ganan desde la paz. Hay batallas que se ganan desde soltar el control, desde confiar. Hay batallas que no se ganan con estrategias, ni con palabras, ni con límites, ni con nada. Hay batallas que se ganan con el poder de Dios. Y hoy es algo que sigue estando vigente, ¿no? Es algo que sigue sucediendo y yo te podría hablar de experiencias donde he intentado lograr ciertas cosas bajo el temor y lo único que se hace es más caos, ¿no? Pero cuando aprendemos a soltar, a confiar, a guardar la paz, Jesús hablaba mucho de la paz, ¿no? También ese es el estado que tenemos que conservar. Y cuando lo logramos, algo sobrenatural sucede. No sabemos, son procesos que no sabemos cuánto tiempo, ¿no? O sea, no es algo que opera bajo carne y sangre, bajo algo que se puede medir o que se puede contar con el reloj. O sea, yo no te puedo decir, ponte a orar y ayunar 7 días y vas a ver el resultado, ¿no? Eso es algo interno. Hasta que logremos ese estado interno, es que vamos a poder ver, recibir ese poder, ¿no? Que está disponible, que Dios dispuso a través del Espíritu Santo para cada uno de nosotros. Entonces, pues con esto quiero cerrar.